En solo 6 horas, 2.000 drones cambiaron el equilibrio del poder mundial. Y lo que te han contado hasta ahora no es la verdad. Esto no fue un simple ataque. Fue una advertencia que podría redefinir el futuro. Si quieres entender lo que realmente está pasando antes que los demás, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu comentario, porque lo que vas a descubrir aquí no lo verás en ningún otro lado. En apenas 6 horas, el despliegue de 2.000 drones alteró de forma significativa el equilibrio del poder global. Sin embargo, lo ocurrido esa noche dista considerablemente de la versión que se ha difundido públicamente. No estamos ante un simple ataque, sino ante una advertencia cuidadosamente calibrada. Para comprender la dimensión real de este episodio, es imprescindible ir más allá del relato superficial. Lo sucedido quedará registrado en los análisis militares contemporáneos, no solo por la magnitud de los daños, sino por lo que revela sobre la verdadera distribución del poder en el siglo XXI. Durante ese breve intervalo de tiempo, aproximadamente 2.000 drones suicidas de origen iraní transformaron el espacio aéreo sobre Tel Aviv en un entorno de saturación extrema. El impacto fue inmediato. 3 instalaciones militares clave de Israel quedaron prácticamente destruidas, mientras que uno de los activos más representativos del poder militar estadounidense optaba por reposicionarse fuera de la zona de riesgo. Conviene subrayar que no se trató de un incidente aislado ni de una mera demostración de fuerza. Fue, en términos estratégicos, una declaración inequívoca. El dominio occidental en la región se enfrenta ahora a desafíos estructurales que ya no pueden ser ignorados. El ataque se inició a las 2:17 de la madrugada, hora local, con la primera oleada de drones, incluidos los modelos Shahed 136 y Shahed 238. Desde el complejo de defensa aérea de Palmachim, los operadores detectaron una situación sin precedentes. No decenas ni cientos, sino miles de objetivos simultáneos avanzando desde múltiples direcciones. El sistema de defensa fue sometido a una presión muy superior a sus parámetros de diseño. Concebido para gestionar entre 60 y 80 amenazas al mismo tiempo, se vio obligado a procesar una carga operativa que multiplicaba por 30 ese límite. Las consecuencias, desde un punto de vista técnico, eran previsibles: saturación de algoritmos, colapso en la gestión de intercepciones y, en última instancia, la apertura de brechas críticas en el sistema defensivo. Al amanecer, el panorama sobre Tel Aviv reflejaba con claridad el impacto acumulado. Incendios activos en el corredor metropolitano eran visibles incluso desde vuelos comerciales que atravesaban el Mediterráneo oriental. 3 centros de mando principales de las fuerzas de defensa israelí quedaron fuera de servicio, mientras que la infraestructura portuaria de Ashdod sufrió una paralización considerable. En paralelo, en el Golfo de Omán, el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln ejecutaba un reposicionamiento a gran velocidad. Oficialmente se describió como una maniobra rutinaria. No obstante, en el contexto operativo en el que se produjo, esa explicación resulta como mínimo insuficiente. Nada de lo ocurrido fue accidental. Responde a una combinación de preparación estratégica, desarrollo tecnológico y, cabe señalar, a una evaluación sistemáticamente subestimada por parte de Occidente. Existe aquí una constante histórica que conviene no pasar por alto. Subestimar a un adversario determinado y autosuficiente suele desembocar en correcciones estratégicas de alto coste. Para entender la magnitud de lo sucedido, es necesario analizar qué implica realmente la presencia simultánea de 2.000 drones en un entorno de defensa aérea. No se trata simplemente de una cifra elevada, sino de un volumen calculado con precisión para superar los límites físicos y computacionales del sistema. El sistema Iron Dome, ampliamente reconocido por su eficacia, fue diseñado como una defensa puntual.
Su arquitectura responde a escenarios en los que las amenazas se mantienen dentro de parámetros manejables. Sin embargo, el escenario al que se enfrentó en esta operación superó con creces esos supuestos. La primera oleada incluyó alrededor de 600 drones Shahed 136 diseñados para operar a baja altitud y seguir rutas que dificultan su detección temprana. Cada uno de estos dispositivos, equipado con una carga significativa, tiene capacidad para inutilizar infraestructuras críticas con un solo impacto. A esta fase inicial se sumaron aproximadamente 400 unidades del modelo Shahed 238, una versión más rápida y tecnológicamente refinada. Este sistema reduce drásticamente el tiempo de reacción disponible para los operadores defensivos, comprimiendo la ventana de respuesta a menos de 90 segundos. Desde una perspectiva operativa, ese margen resulta claramente insuficiente. No permite validar objetivos, autorizar intercepciones y ejecutar respuestas efectivas de manera sostenida. El resultado es un cuello de botella en la toma de decisiones que favorece claramente al atacante. La segunda oleada, lanzada unos 40 minutos después, introdujo más de 1,000 plataformas adicionales desde un eje geográfico distinto. Este movimiento no fue fortuito, sino diseñado específicamente para explotar las vulnerabilidades en los ciclos de recarga y reposición de interceptores. Para ese momento, varias baterías defensivas ya operaban con inventarios reducidos, lo que limitaba de forma crítica su capacidad de respuesta. La sincronización del ataque revela un nivel de planificación que integra no solo variables técnicas, sino también logísticas. Finalmente, la tercera oleada se concentró sobre el área metropolitana de Tel Aviv y zonas estratégicas del Negev, en un momento en que los sistemas defensivos mostraban signos evidentes de agotamiento. El resultado fue una penetración significativamente mayor. En esta fase, múltiples drones alcanzaron sus objetivos con una resistencia mínima, consolidando así el impacto estratégico de la operación. El patrón de objetivos identificado tras la evaluación de daños no responde a una lógica de destrucción indiscriminada. Por el contrario, revela una estrategia cuidadosamente diseñada para desarticular componentes clave de la capacidad operativa israelí. La base aérea de Palmachim y en particular su instalación de radar fue uno de los primeros objetivos alcanzados en los minutos iniciales del ataque. El efecto fue inmediato. Se produjo una degradación sustancial de la capacidad de detección de largo alcance en el momento más crítico de la operación. No se trató de un gesto simbólico, sino de una decisión funcional con consecuencias operativas directas. De manera paralela, el complejo de inteligencia de Hilo, situado al norte de Tel Aviv y considerado un nodo central para operaciones cibernéticas y de inteligencia militar, recibió múltiples impactos directos. Sectores relevantes de su infraestructura quedaron fuera de servicio, afectando de forma tangible la coordinación y el flujo de información en tiempo real. Otro punto especialmente sensible fue la terminal logística y de combustible del puerto de Ashdod. Este enclave, esencial para el suministro energético militar, sufrió al menos 17 impactos confirmados, provocando incendios que se prolongaron durante más de 14 horas. La interrupción no fue únicamente táctica. Tuvo también un claro componente logístico que afectó a la continuidad operativa. En el centro de Tel Aviv, el complejo de la Kiria, sede del Estado Mayor y núcleo del mando militar israelí, fue objeto de una oleada concentrada. A pesar de que los sistemas defensivos lograron interceptar parte de los drones, varios consiguieron penetrar el perímetro y detonar dentro del recinto. En conjunto, estos ataques evidencian una selección de objetivos basada en funciones estratégicas: sensores, mando, inteligencia y logística. No estamos ante una campaña orientada a generar pánico civil, sino ante un intento sistemático de degradar la arquitectura militar del adversario.
Durante años, una parte significativa del análisis occidental ha tendido a calificar la familia de drones Shahed como tecnología rudimentaria. Esa percepción, más cómoda que rigurosa, ha quedado seriamente cuestionada a la luz de los acontecimientos recientes. Lo que emerge ahora es una plataforma funcionalmente eficiente, optimizada no por una sofisticación excesiva, sino por su eficacia operativa y su capacidad de producción a gran escala. El modelo base, el Shahed 136, responde a una lógica de simplicidad estratégica, estructura ligera, navegación autónoma y una capacidad de impacto suficiente para neutralizar objetivos críticos. Su coste estimado de producción, situado entre $20,000 y $50,000, resulta determinante para comprender su empleo masivo. Frente a ello, cada interceptor Tamir utilizado por el sistema Iron Dome presenta un coste comparable o incluso superior. A esto se añade un elemento doctrinal relevante: la práctica habitual de lanzar 2 interceptores por cada objetivo para asegurar su neutralización. El resultado es una asimetría económica clara. Por cada dron neutralizado, el coste defensivo puede duplicar o incluso triplicar la inversión ofensiva. En un escenario que involucra 2,000 drones, incluso con tasas de intercepción elevadas, el impacto financiero y logístico es considerable, y a ello se suma un factor estructural clave: la capacidad de reposición. La producción anual de interceptores es limitada, lo que implica que un único episodio de alta intensidad puede consumir una proporción significativa del inventario disponible. Este punto introduce una vulnerabilidad que trasciende lo puramente técnico y se sitúa en el ámbito de la sostenibilidad operativa. La variante Shahed 238 incorpora, además, un elemento adicional en esta ecuación. Su motor a reacción incrementa la velocidad de crucero, reduciendo de forma sustancial el tiempo de reacción de los sistemas defensivos. Este cambio no es menor, altera de manera directa la dinámica de intercepción. A ello se suman mejoras aerodinámicas y una firma reducida que complican su detección, especialmente en entornos ya saturados. En términos prácticos, esto obliga a los sistemas defensivos a operar bajo una presión constante y con un margen de error considerablemente menor. La capacidad de respuesta se ve comprometida no solo por el volumen de amenazas, sino por la velocidad a la que éstas evolucionan en el espacio operativo. Sin embargo, más allá de las características individuales de cada plataforma, el elemento verdaderamente disruptivo reside en la arquitectura de mando y control que ha permitido coordinar miles de unidades de forma simultánea. Gestionar 2,000 sistemas autónomos, distribuidos en múltiples vectores y organizados en oleadas temporales, requiere un nivel de planificación y desarrollo de software que hasta ahora había sido sistemáticamente subestimado en muchas evaluaciones occidentales. La sincronización observada, especialmente en relación con los ciclos de recarga de los sistemas defensivos, sugiere un conocimiento detallado de las limitaciones operativas del adversario. En consecuencia, resulta difícil sostener la idea de improvisación. Lo que se observa aquí es diseño estratégico en estado puro, una operación concebida no solo para impactar, sino para maximizar la presión sobre cada punto débil del sistema defensivo. La gestión simultánea de 2,000 sistemas autónomos, desplegados en múltiples vectores y coordinados en oleadas temporales, exige un nivel de planificación y desarrollo tecnológico que hasta hace poco había sido claramente subestimado en diversos análisis occidentales. La sincronización observada, especialmente en relación con los ciclos de recarga de los sistemas defensivos, apunta a un conocimiento preciso de las limitaciones operativas del adversario. No estamos, por tanto, ante un escenario de improvisación. Lo que se evidencia es diseño estratégico deliberado. Un aspecto particularmente relevante es la independencia respecto al GPS.
Durante años, buena parte de la planificación defensiva occidental asumió que la interferencia de señal sería suficiente para degradar la eficacia de este tipo de sistemas. Sin embargo, los hechos recientes contradicen esa hipótesis. La combinación de navegación inercial, seguimiento del terreno mediante altimetría y sistemas de guía terminal ha permitido mantener niveles de precisión elevados, incluso en entornos sometidos a interferencia activa. Desde un punto de vista operativo, esto implica que las contramedidas tradicionales pierden efectividad frente a plataformas diseñadas específicamente para operar sin dependencia de señales externas. Este grado de autonomía tecnológica tiene implicaciones que trascienden el ámbito estrictamente militar. Refleja la existencia de un ecosistema industrial capaz de sostener el desarrollo, la producción y el despliegue de sistemas complejos bajo condiciones de presión externa prolongada. Durante décadas, las sanciones económicas y las restricciones tecnológicas tuvieron como objetivo limitar precisamente este tipo de capacidades. Sin embargo, el resultado observable sugiere un efecto distinto: la consolidación de una base industrial orientada a la autosuficiencia. Cada componente, desde la estructura hasta los sistemas de guiado, es producido internamente. Esto no solo reduce la exposición a vulnerabilidades externas, sino que permite escalar la producción en función de necesidades estratégicas. Desde una perspectiva analítica, la conclusión resulta difícil de ignorar. La presión sostenida no siempre debilita capacidades. En determinados contextos puede acelerarlas y hacerlas más resilientes. En conjunto, lo observado no constituye únicamente una demostración de capacidad táctica. Es más bien la evidencia de un modelo operativo que combina eficiencia económica, adaptación tecnológica y ejecución coordinada a gran escala. Y en ese sentido, redefine los parámetros bajo los cuales deben evaluarse los conflictos contemporáneos. A las 4:43 de la madrugada, hora estándar del Golfo, los sistemas de seguimiento satelital confirmaron un movimiento que, si bien era previsible desde una perspectiva técnica, resulta altamente significativo en términos estratégicos. El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, acompañado por sus buques de escolta, modificó su rumbo y aumentó su velocidad, alejándose de su posición operativa en el norte del Golfo de Omán. La caracterización oficial del Pentágono describió esta maniobra como un reposicionamiento táctico rutinario. No obstante, en el lenguaje de la defensa, lo rutinario no siempre equivale a irrelevante. Cada movimiento naval responde a protocolos establecidos. Lo que resulta inusual es ejecutar una maniobra de este tipo en medio de un episodio de alta intensidad que involucra directamente a un aliado estratégico. La decisión obedeció a una evaluación concreta de riesgos. Por un lado, la activación de sistemas de misiles antibuque iraníes desplegados a lo largo de la costa, incluyendo plataformas con capacidad de operar a velocidades hipersónicas y con maniobra terminal, lo que complica significativamente cualquier intento de interceptación. Por otro lado, la presencia naval iraní, que incluye embarcaciones rápidas, submarinos costeros y capacidades de minado, configuraba un entorno de amenaza claramente multidimensional. La combinación de estos factores generó un escenario que excedía los márgenes de riesgo considerados aceptables para la protección de activos estratégicos de alto valor. Desde una perspectiva operativa, la retirada puede interpretarse como una decisión racional. Permitió preservar recursos críticos y evitar la exposición innecesaria de personal y plataformas. Sin embargo, la racionalidad táctica no elimina sus implicaciones estratégicas. El hecho de que un grupo de portaaviones estadounidense se reposicione bajo presión militar introduce un elemento que será examinado con detenimiento por gobiernos de todo el mundo.
No se trata únicamente de lo ocurrido, sino de cómo será interpretado. Para Israel, el impacto fue inmediato. La presencia del grupo de ataque no solo aportaba capacidad ofensiva, sino también cobertura de radar, apoyo electrónico y una capa adicional de disuasión. Su retirada redujo de forma tangible la profundidad del sistema defensivo integrado. Por primera vez en un periodo prolongado, las fuerzas de defensa israelí operaron sin el respaldo pleno de la arquitectura militar estadounidense. Esto no implica un abandono, pero sí evidencia que dicho apoyo tiene límites condicionados por el entorno operativo. Las implicaciones, además, trascienden el escenario inmediato. En Europa del Este, aliados de la OTAN observan estos movimientos con atención, ajustando sus evaluaciones sobre la consistencia del compromiso estadounidense bajo presión real. En los estados del Golfo, cuya seguridad depende en gran medida de la presencia militar estadounidense, este episodio probablemente activará revisiones estratégicas. La premisa de protección automática se enfrenta ahora a una realidad más matizada. El mensaje implícito es claro. En escenarios de alta amenaza, la protección de fuerzas puede prevalecer sobre la proyección de compromiso. Esta realidad no invalida las alianzas, pero sí redefine sus límites prácticos. Más allá del componente estrictamente militar, existe una dimensión que no puede medirse en términos de sistemas o plataformas: la voluntad estratégica. Un factor intangible, pero decisivo en la ejecución y sostenibilidad de operaciones de esta naturaleza. La decisión de lanzar un ataque de esta magnitud no surge en el vacío. Responde a décadas de presión económica, restricciones tecnológicas, operaciones encubiertas y una percepción persistente de amenaza existencial. En ese contexto, la operación refleja un cálculo estratégico en el que las alternativas se han ido reduciendo progresivamente. No se trata únicamente de capacidad, sino de determinación. Los informes disponibles describen una ejecución caracterizada por disciplina operativa, coordinación y ausencia de improvisación. Esto apunta a una estructura organizativa que combina claridad de objetivos con una preparación sostenida en el tiempo. En contraste, el rendimiento del lado israelí revela un desafío de naturaleza distinta. A pesar de su sofisticación tecnológica, sus fuerzas han operado durante años en entornos donde la capacidad de represalia a gran escala por parte del adversario era limitada. Este tipo de experiencia genera adaptaciones específicas, pero no necesariamente prepara para escenarios de saturación prolongada y presión continua en múltiples frentes. Las dificultades observadas, especialmente en la gestión de recursos y en la respuesta a la sobrecarga del sistema, reflejan no solo límites técnicos, sino también las características del entorno operativo previo. Un elemento clave en este análisis es la diferencia estructural entre dependencia y autosuficiencia. Mientras una parte depende de cadenas de suministro externas para sostener su capacidad defensiva, la otra ha desarrollado una base industrial orientada a la producción interna. Esta diferencia no es meramente económica. Tiene implicaciones directas sobre la resiliencia operativa, la velocidad de reposición y la autonomía estratégica. Un sistema que requiere aprobación externa para reabastecer capacidades críticas opera bajo condicionantes adicionales. En escenarios de alta intensidad, esos condicionantes pueden convertirse en factores limitantes. Por el contrario, un modelo basado en producción interna, aunque potencialmente menos sofisticado en ciertos aspectos, ofrece continuidad operativa bajo presión sostenida. En última instancia, lo ocurrido no redefine únicamente un episodio concreto. Introduce variables que influirán en la planificación estratégica global en los próximos años.
La combinación de saturación tecnológica, asimetría económica, coordinación operativa y voluntad estratégica establece un precedente que será analizado en múltiples niveles: militar, político y geopolítico. Y es precisamente en ese análisis donde comienza a perfilarse la conclusión central.